Cuando sin esperanza vencido esté y haya perdido mi fe, alguien verá mi gran dolor y orará por mí. Alguien fue al trono de Dios el Padre, alguien mi nombre elevó, llevándome ante su presencia, diciendo todo por mí. Alguien me mostró su misericordia cuando ya no podía ver. Alguien pidió por la sangre de Cristo, alguien oró por mí. Alguien fue al trono de Dios el Padre. Marcos capítulo 6, verso 30 al 44. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús, habiendo terminado sus tareas ministeriales, y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto, fuera de Betsaida, y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer pan. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya es muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y dímenlo. Y al saberlo dijeron: 5 panes y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo al Todopoderoso, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran como 5,000 hombres. Amén. Amén. Esta es la palabra del Señor, y hoy los vamos a estar moviendo bajo este título que dice: un lugar preparado por Dios. Amén. Hay un lugar preparado por Dios. Entonces, para poder entender esto, vamos a hacer un poquito de contexto. Saben que vamos detrás de las pisadas de Jesús, esto ya por los últimos 8 meses, paso tras paso de lo que ha hecho el Señor. La semana pasada vimos que Jesús había enviado a los 12 discípulos a predicar fuera de 2 en 2. En ese lapso sucedieron cosas tristes para unos y alegres para otros. Alegres porque algunos estaban predicando el Evangelio del Reino, pero tristes porque Jesús recibió la noticia de la muerte de su profeta. Amén. La muerte de Yohanan ben Zacarías, que es Juan el Bautista, había llegado a los oídos de Jesús. Pasaron 2 semanas en que Jesús tomó ese receso, y nos encontramos ahora en la semana 31 del ministerio de Jesús. Amén. Dice que los discípulos retornan para encontrarse con Jesús en Galilea después de una campaña ardua y extenuante.
Es un tiempo de estar juntos, ya que la fiesta solemne de los tabernáculos se avecina. Y ustedes saben que a mí me gusta ubicarlos cronológicamente en los tiempos de Jesús. Y esta cronología nos va a ayudar a nosotros a entender realmente el plan de Dios. Dice que este día en que vuelven los discípulos es un día jueves de la semana 31 del ministerio de Jesús. ¿Okay? Recuerden que Jesús tuvo su ministerio por 62 semanas. Amén. Que son cerca de 1 año, 3 meses. Esto lo vamos a comprobar ahora más adelante, porque la tradición dice que fue por 3 años. ¿Ok? 3 años y medio. Entonces, dice que llega este día, que es un jueves, y el Señor les dice a sus discípulos: venid vosotros aparte a un lugar desierto. Dice que después de la muerte de Juan, vuelven los discípulos con el testimonio que habían adquirido. El camino había sido largo y las experiencias eran arduas y se querían compartir. Sin embargo, era necesario un tiempo de reposo y de reflexión. Amén. Amén. Habían trabajado mucho, habían ido de 2 en 2. Esta campaña duró cerca de 2 meses que ellos se fueron. Entonces venían con muchas experiencias, pero había que evaluar y pasar revista a todas las cosas que habían sucedido. Desde la partida de su misión, lo que habían hecho, lo que habían aprendido, lo que habían compartido. La muerte de un varón de Dios, como lo fue Juan el Bautista, había que evaluarla. Y aparte, escuchar qué cantidad de experiencias habían tenido ellos. Amén. Era tiempo de estar a solas con el Señor Jesús. Venid vosotros aparte, les dijo Jesús, a un retiro aparte. ¿Cuántas veces no necesitamos este tipo de retiros? Amén. Estar a solas con el Señor, a ese lugar con Dios. Dice, los discípulos después de la batalla son llevados por Dios a un lugar que Él tiene preparados para sus guerreros. Este lugar es preparado para los guerreros de Dios. Descansad un poco, porque no han tenido tregua, les dijo el Señor. Son muchos los que vienen y van, y ni aún tienen tiempo para comer. Amén. Si usted es parte del ministerio del Señor, se va a dar cuenta que muchas veces no hay tiempo ni para comer. Descansad un poco, hay un lugar preparado por Dios. No importa cómo fue la batalla, si hubo triunfo o pérdida, el resultado es del Señor. Usted sale a hacer la obra de Dios, pero no importa si se obtuvo triunfo o pérdida, porque generalmente cuando se ministra, usted no puede decir que tuvo un triunfo. Se está peleando contra huestes del mal, y generalmente usted lucha contra hombres, y cuando usted está ministrando, ciertamente hay un alma afligida, por tanto no puede haber triunfo. Amén. Si hay una liberación o una sanidad, entonces la obra cambia, porque nuestra obra es visible. Amén. Bendito Dios. Dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades demoníacas. Por eso no sabemos si vencimos o no, porque generalmente peleamos contra los hombres. Dice acá, ¿cuáles son las batallas que tuviste que librar en este tiempo? ¿Cuáles son estas batallas que tú has tenido que librar en estos días que Dios hoy te está llamando al descanso, a reposar? ¿Por qué será que tú estás pasando? Porque ciertamente yo lo sé, y yo necesito hallar este lugar preparado por Dios. No me lo preparan los hombres, no me lo prepara mi familia. Tiene que ser un lugar donde Dios me introduzca y yo pueda sentir su paz, donde yo pueda sentir la presencia de Dios. Amén. Estando en ese lugar se narra el único milagro registrado por los 4 evangelistas. Esta historia de Marcos capítulo 6, verso 30 al 44,
Está también en Mateo 14, del 13 al 21, Lucas 9, del 10 al 17, y Juan capítulo 6, verso del 1 al 15. ¿Amén? Así que leímos Marcos, porque Marcos nos da un resumen concentrado, que es lo que vamos a desarrollar, pero yo les voy a pedir a ustedes, los que tienen su Biblia, que la abran en el libro de San Juan, capítulo 6, y la tengan abierta ahí. San Juan, capítulo 6. Amén. Porque esta narración es el único milagro que se registra por los 4 evangelistas, y aquí es donde se sincronizan los 4 evangelios con toda precisión. Vuelve a aparecer el evangelio de Juan, porque Juan no escribía desde la fiesta de Shavuot, de Pentecostés, capítulo 5. En el capítulo 6 se narra la fiesta de las trompetas y el previo a la fiesta de los tabernáculos, que empieza en el capítulo 7. ¿Ok? Ya después va a volver a narrar Juan la fiesta de la Pascua en el capítulo 12. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque aquí hay un verso que vamos a discutir ahora. Juan, el apóstol, narra las 7 fiestas de Jehová Dios. Él le deja ese intermedio de los detalles y los sucesos que pasaron a los otros evangelistas. Por eso Mateo, Marcos y Lucas narran ciertas cosas que sucedió entre esas fiestas. ¿Okay? Eso es para los estudiantes de la Biblia. Juan narra las fiestas de Jehová Dios. Entonces, aquí Juan empieza a narrar porque se aproxima la fiesta de los tabernáculos, que es entre septiembre y octubre. ¿Ok? Así que en vísperas de la fiesta de los tabernáculos, todos los discípulos son recibidos y llevados por Jesús a un lugar en la presencia de su Señor. Amén. ¿Cuál será ese lugar de la presencia de Dios? Es un lugar que Jehová Dios preparó desde antes. Dice Génesis capítulo 2, verso 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Amén. En ese lugar el hombre estaba en su plenitud, no porque lo tuviera todo, sino porque la presencia de Dios estaba en ese lugar. El hombre fue hecho de la tierra, pero el Edén lo preparó Dios para el hombre. El hombre no nació en el Edén, el hombre nació fuera del Edén, en la tierra. La que sí nació en el Edén fue la mujer. Porque cuando Dios vio que no encontraba una ayuda, una compañera idónea, dice que durmió Adán, pero Adán estaba en el Edén. Ella nació en el Edén. Amén. Dice, el hombre fue hecho de la tierra. Dice acá, allí en ese Edén, Jehová Dios hizo brotar de todo árbol bueno que da fruto y tenía abundancia de agua. Habían 4 ríos, si usted vaya al libro de Génesis y lo pueden leer. 4 ríos entre el que está el Éufrates, el Pisón, algo así, no me acuerdo, perdón, porque no me acuerdo. Dice que también había oro y cosas inimaginables. Y también habían 2 árboles tremendos. Uno de esos árboles podían comer, que era el árbol de la vida. Amén. Del otro árbol se le dijo al hombre, de este árbol no pueden comer. Y recuerden la orden, se le dijo al hombre, a Adán, del árbol del conocimiento del bien y del mal, ustedes no pueden comer. Usted no puede comer. Cuando pasa lo de Eva, Adán se lo dice a Eva. Porque cuando Eva es interrogada por la serpiente, le dice, no es que Jehová Dios dijo que de este árbol no podíamos comer. Así que Adán le transmitió esa enseñanza a Eva. ¿Amén? Dice, solo ellos podían comer allí, solo Adán y Eva, y probablemente la descendencia de ellos dentro del Edén, porque había otra descendencia que fue fuera del Edén, cuando nace Caín. Por eso Dios le dice, por cuanto tú obedeciste a la serpiente, multiplicaré tus preñeces, o sea que antes había estado preñada. ¿Ok? Entonces había una descendencia adentro, una descendencia afuera. Dice acá,
Ellos se recostaban en la hierba de los valles, narrado ahí en el libro de Génesis. Estaban libres y desnudos delante de Dios. Era un Edén, era un lugar de descanso, un lugar donde disfrutaban todo lo que hacían y la voz de Dios estaba alrededor de ellos. Amén. Dice por acá, pero había de las bestias una que no se gozaba en ese lugar. La serpiente, esta sedujo a la mujer, la engañó y provocó que ella codiciara el árbol que no podían comer, y esta después hizo comer al hombre y fueron sacados de ese lugar. Génesis 3, 22, 24 dice, y Jehová Dios dijo, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de la que fue formado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Para guardar el camino a ese lugar. Amén. Este era el lugar. Ahora en nuestra historia, en la historia que compartimos hoy, dice que Jesús mete a los discípulos en una barca y los lleva a un lugar desierto para que allí puedan tener acceso a un reposo en su presencia, probablemente como lo tenían Adán y Eva. Y se los metió en una barca y se los llevó. Pero muchas personas los vieron y salieron a pie detrás de ellos. Imagínense en esto, ustedes lo leyeron conmigo. Y dice que estas personas que salieron, llegaron antes que la barca. Ellos estaban por el lado de Capernaum y Betsaida queda más abajo. Y dice que cuando llegó Jesús, los vio y tuvo tanta compasión de ellos, que lo primero que hizo, ¿sabe qué fue? Enseñarles. Dice, le empezó a enseñar el reino de Jehová Dios y sanó a los que estaban enfermos. El momento de ir a ese lugar de reposo se retrasó, porque empezaron a llegar gente de todo lado, gente que le venía buscando a Dios, que quería ministrarse. Dicen, había que seguir ministrando, no los dejaron ni bajar de la barca. En el libro de Juan dice que después Jesús subió a un monte y allí se sentó con sus discípulos. Era tiempo de seguir enseñando, tiempo de seguir ministrando, principalmente a sus discípulos. Amén. El mejor descanso de la guerra es la guerra misma, porque todos queremos tener un momento de sosiego, pero resulta que muchas veces nuestro mejor descanso es seguir peleando. Dice, porque en ella se anhela más la presencia de Dios y se ven mejor las obras. Amén, esa fue nuestra enseñanza el día martes. Cuando tú estás en la batalla, se ven tus obras, haces tus obras. Quieres un momento de descanso, quieres un momento de regocijo, pero no cesan de llegar, no cesan de venir, y cada persona viene con una historia diferente, con un universo diferente. Dice acá, hay que seguir peleando. Amén. ¿Cuántos quieren descanso? Amén. Gloria a Dios. Hay que seguir peleando. Y como hay que seguir peleando, pues hay que seguir peleando, porque no peleamos sino contra potestades. Y yo les pedí que ustedes abrieran el libro de San Juan, capítulo 6. Y si ustedes están leyendo conmigo, se van a encontrar en el verso número 4, que dice, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. ¿Correcto? ¿Sí lo dice ahí? Este verso no existe en los manuscritos antiguos de la Biblia. Fue injertado en el siglo III y en el siglo IV, inspirado por un hombre llamado Eusebio, que era el obispo de la corte de Constantino, el emperador. Él quiso armonizar
el evento de las 70 semanas de la profecía de Daniel con el ministerio de Jesús, y para esto tenía que hacer concordar los tiempos de 3 años y medio, por lo cual injertó y después sus escribas más adelante pusieron 9 palabras que hacía que de aquí surgieran 3 Pascuas del ministerio de Jesús, lo cual es incorrecto, porque Jesús ya pasó por la primera Pascua y la siguiente Pascua va a ser 6 meses después, en el mes de Abib. Estamos en septiembre acá en este evento, y en esa Pascua va a ser el sacrificio y muerte del Señor Jesucristo. Por lo tanto, este texto de Juan 6:4 no corresponde a la historia y fue injertado. Ahora, para el estudiante bíblico, usted se va a dar de cuenta que si sigue la lectura, ese texto no armoniza con la historia que se está narrando. Porque si usted va en el verso 5 automáticamente sigue el curso del texto. ¿Amén? ¿Sí lo pueden leer rápidamente? Dice, esto forzó a decir que Jesús estuvo en 3 Pascuas, lo cual es imposible. De manera que en este contexto y de esta forma, muchas iglesias han edificado sus doctrinas pensando, enseñando a que Jesús estuvo 3 años y medio en su ministerio y que Jesús murió a los 33 años, lo cual era algo que quisieron armonizar para que el para que el emperador Constantino fuere nombrado como vicario de Cristo, que fue el título que le dieron por último, vicario de Cristo. Así se le conoce al emperador de los romanos. ¿Ven? Vicario de Cristo, porque esto no viene de ahora, esto viene de allá. Entonces, así muchas iglesias se han formado, incluso iglesias protestantes, por cosas como estas que se discutieron políticamente y diplomáticamente. ¿Ven? Todas estas personas que siguen buscando a Jesús se encuentran con iglesias como estas, iglesias formadas por concilios que no se dedicaron a la investigación de las escrituras, si esto era real o no, porque realmente esto es inspiración del Espíritu, revelación de Dios. Los hermanos judíos lo descubrieron y dijeron, aquí hay un error tremendo. Y muchas iglesias se edificaron porque entonces le dan más cabida a la opinión diplomática, política dentro de las iglesias, y se levantan doctrinas y herejías raras por ahí. A estas personas las observa Jesús y dice, son como ovejas que no tienen pastor. Ellos buscan desesperadamente a dónde está el Señor porque necesitan descansar sus almas. Van a pie de un lugar para otro. Van buscando de iglesia en iglesia cuál es la iglesia correcta, cuál es la incorrecta. Pero lo buscan porque políticamente y diplomáticamente ellos quieren buscar eso. Y aquí Jesús dice, son como ovejas que no tienen pastor. Dice que sin embargo Jesús tiene compasión de ellos y continúa enseñándoles, y ahora junto con sus discípulos les va a mostrar el lugar donde no falta nada. Es un lugar de descanso, un lugar preparado por Dios. A mí me llama la atención porque dice que Jesús tiene compasión de ellos y su compasión la transforma en enseñarles. Esto no es correcto. Ustedes tienen que buscar el reino de Dios y su justicia, y el resto de sus problemas y sus cosas van a venir por añadidura, pero tienen que buscar primero el reino de Dios. Amén. Porque muchas personas caen en estas iglesias, y en estas iglesias forman sus doctrinas, su fe, y cuando se dan de cuenta viene un sacudón y la fe se cae. Dice que en este lugar donde no falta nada, el día comenzaba a declinar, empezaba a caer, se estaba oscureciendo, y los discípulos se acercaron y le dijeron al Señor, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren pan,
pues no tienen que comer. En el libro de San Juan dice, Jesús le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? Felipe le respondió, ni con 200 denarios de pan se llenarían, eran como 5,000 personas, ni con 200 salarios de soldados, porque eso era un denario. ¿Usted sabe cuánto come un soldado? Ah, bendito. Dice, ni el salario alcanzaría. Ya Jesús le dice entonces a los otros, no tienen necesidad de irse, dales vosotros de comer, pero esto lo decía para probarles, porque él sabía lo que debía de hacer. Amén. Jesús recuerda que las personas solo obtienen la bendición por medio de la obediencia. ¿Usted quiere ser bendecido? Sea obediente. Sea obediente a la palabra de Dios. Amén. Ore a Dios que le dé discernimiento, porque muchas veces a usted lo llaman a ser obediente, pero lo quieren o le quieren imponer cosas que no corresponden a la palabra de Dios. Dice, sea obediente. Los discípulos llegaban de una campaña muy ardua, pero al ocuparse en sacar adelante la obra los hacía olvidarse que la gracia es del Señor aún en los tiempos buenos o en los tiempos malos. En todo está Dios. Amén. Esa fue nuestra enseñanza el miércoles pasado en el Salmo 38. Todo obra para bien, pero tenemos dos ataques, uno interno y otro externo. El interno tiene que ver conmigo, mi problema no tiene por qué afectar a la persona que está al lado, porque es un problema que tengo yo en mi corazón. Yo tengo que pedirle a Dios que me muestre cuál es la situación que yo tengo, porque ni siquiera yo mismo la entiendo. Tengo que arrepentirme, Señor, ¿pero de qué? Si aún para mí todas las cosas son justas, y el Señor dice, no, para eso son las pruebas. Pero hay otro ataque que es la parte externa, y nos mostraba el Espíritu Santo allá en el Salmo 6, capítulo 6, verso 9, si lo quieren buscar o guardar. Dice, la parte externa son los ataques que vienen de afuera. A estos resistid, alejadlos. Eso fue la enseñanza del día miércoles. ¿Por qué? Porque ustedes se preocupan más por las obras que están haciendo, y cuando ustedes están trabajando no tienen en cuenta que Dios es el que los puso allí. Se olvidaron de quién fue el que los puso, de quién fue el que los llamó. Hay dos ataques, uno adentro y otro afuera. Amén. Entonces, de la misma manera que Jehová Dios impuso la ley para ver la obediencia del pueblo y así probar quién realmente obedecía a Dios, para eso fue puesta la ley. Esta ley revela el pecado oculto. Esta ley de acá. Esto revela el pecado oculto, pero también muestra el camino al lugar preparado por Dios. Esto le revela a usted el pecado que tiene oculto. Su pecado, no el pecado de los demás. Porque ciertamente cada persona tiene un pecado dentro que tiene que sacar. Hay otros pecados que vienen de afuera y a estos se resisten. Dice en Éxodo capítulo 25, verso 10 en adelante hasta el 22, pero yo voy a saltarme algunos. Voy a ir al verso 16. Jehová Dios manda a Moisés a construir el arca del pacto. Dice en el verso 16, y pondrás en el arca del testimonio que yo te daré, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de 1 codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, y los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín a un extremo y un querubín al otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio y sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando el propiciatorio, los rostros de los querubines. Amén. Dejémoslo hasta ahí. Éxodo capítulo 26, 31-35 dice, también harás un velo, es un velo, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, será hecho de obra primorosa con querubines. Amén.
ahí lo voy a dejar. Voy a saltar al verso 33. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí el velo adentro del arca del testimonio, y aquel velo os será de separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Por qué yo leo estos dos versículos? Porque estos versículos me hacen memoria de lo que sucedió en Edén. Cuando Adán y Eva fueron echados, el Señor puso querubines con una espada para no dejar de entrar al hombre a ese lugar. Aquí por la ley vuelve el Señor a imponer querubines para que no pasen al lugar santísimo. Solo tenían acceso hasta el lugar santo, y esto solo lo podía hacer el sacerdote una vez al año. Pero de ahí hacia adentro no podían entrar porque lo detenían ¿quiénes? Los querubines. Amén. Esta es la ley, y está estipulado el camino para llegar a Dios en esta misma ley. Dice, de manera que solo por la obediencia a la palabra de Dios podemos descansar en ese lugar que no nos falta nada. Pero nos vamos a encontrar con unos querubines en el camino. Y créame que usted no quiere encontrarse con un querubín en el camino. Si un ángel regular de Dios, con un golpe, puede matar 185,000 personas, ¿qué será un querubín? Yo espero que usted no se encuentre con un querubín. ¿Se acuerdan de la burra de Balaam? Que le apretó el pie al profeta para que no se encontrara con el ángel que estaba en el camino. Bendito Dios. Dice entonces que el Señor le dijo a Felipe: Felipe, ¿qué haremos para darle de comer a toda esta gente? Felipe era evangelista. Este Felipe, el apóstol Felipe, fue un evangelista que después tuvo 5 hijas, y las 5 hijas eran profetisas. Felipe, en este momento de la historia, estaba más preocupado por evangelizar, por predicar, por hacer, pero se estaba olvidando de que la gracia de Dios estaba con él. Señor, mira, en esto hicimos y vinimos, y más adelante Jesús les dice: mire, ustedes no se gocen en lo que hacen ni en lo que dicen, sino que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Gócense en eso. El resto son obras. Dice acá que Felipe ahora es probado, pero recibiendo una preciosa lección. Él estaba viendo las cosas naturales, pero ahora vería las cosas divinas. Una cosa es trabajar para hacer la obra, y la otra cosa es descansar y ver las cosas divinas de Dios. Amén. Dice que ahí aparece en el libro de San Juan otro apóstol, Andrés, y Andrés le dice: aquí hay un muchacho con 2 panes de cebada, con 5 panes de cebada y 2 pescados. Andrés veía un poquito más allá que Felipe, porque Andrés sí sabía obedecer. Andrés había sido discípulo de Juan el Bautista, y usted se acuerda que Juan el Bautista enseñaba, pero así. Entonces él sí sabía, pero también necesitaba aprender de la enseñanza que Jesús les iba a dar. Dice: aquí hay un muchacho con 5 panes de cebada y 2 peces, pero ¿qué es esto para tanto? O sea, que tampoco tenía esa convicción. Él presentó la señal y conocía ese significado, pero tenía que aprender. ¿Cuál era la señal? Pan de cebada. ¿Qué es un pan de cebada? ¿Quién ha visto un pan de cebada? ¿Sí? El pan de cebada es áspero, ¿ok? Sale de una espiga que tiene como unos pelitos, como unos vellitos, que cuando tú la coges te raspa los dedos, se te meten. Es asperoso. Es un pan ordinario, sin trabajo, sin trillado. Eso quiere decir pan de cebada. ¿Cuál es el contraste o la comparación? Con el pan de trigo. Dice que los hijos del reino son como el trigo. Los hijos se trillan, se refinan, es suave, es deleitoso, es más suave incluso al paladar. Acá dice: el muchacho tiene 5 panes de cebada, 5 panes ordinarios, y 2 peces. El pez significa retorcerse, ansioso, acongojar, afligir, contristar, fatigado, temeroso.
Están cerca de Betsaida, que Betsaida quiere decir la casa del pez. Entonces dice que le trajeron 5 panes de cebada. Dice que Felipe era el quinto de los discípulos llamados, con un ministerio muy áspero. Por eso Jesús lo va a refinar, lo va a enseñar. Estas 2 peces también representan 2 casas, la casa de Israel y la casa de Judá. Lo que quiere decir que estas 2 casas, que son Israel, están ansiosas, afligidas, contristadas, fatigadas. Físicamente vienen buscando a Jesús a pie. Van de iglesia en iglesia buscando su propio bienestar o donde sentirse bien. Se comportan toscamente, ordinariamente. Su obediencia es aspereza. Son como cebada, en contraste con el trigo. Toda esa gente que va caminando son esa señal. Se comportan como la cebada, ordinarios, sin tacto. Dice, es el reflejo de las personas que vienen a la iglesia. Revela su aspereza cuando no se quieren dejar trillar para que se refinen y sean como el trigo fino. No se quieren dejar discipular, decía el Señor hace unas 2 semanas atrás. Para eso es el discipulado, para refinar, para que usted sea sensible. Pero muchas veces vemos cebada. Dice, por el contrario, su comportamiento es como el pan de cebada, áspero, brusco. Hay 2 cosas aquí. La obediencia a la palabra de Dios nos refina. Amén. Nos pule. Refinar. ¿Alguien visto cómo se refina el trigo? Que se pasa de molino en molino y tela. Para eso son las pruebas. Y la otra parte dice, estos, cebada, piensan que por la parte democrática o diplomática dentro de la iglesia se va a conducir mejor así la iglesia. No, estamos para obedecer. Amén. No voz, no voto, obediencia. Amén, obediencia a la palabra de Dios. En esta enseñanza Jesús le da una muestra de su majestad para la multitud, porque va a ocurrir un milagro tremendo. Es una muestra de la majestad que tiene Dios de su provisión para la multitud, pero para sus discípulos es la apertura a la visión. Dios va a abrir una puerta hoy. Amén. Ya estoy terminando la parte teológica, tranquilos. Ya voy a hacer la aplicación. Porque solo Jesús te puede llevar al lugar donde brota la bendición. Amén. Si nosotros nos seguimos comportando como la gente de a pie, como la gente que viene buscando a Jesús de iglesia en iglesia, vamos a ir y Dios va a tener misericordia. Te va a seguir enseñando los mismos rudimentos, incluso te va a sanar por misericordia. Pero si entiendes esto, te dejas refinar, te van a abrir la puerta para que descanses, para que entres, para que te goces en Dios. Amén. Dice que Jesús les mandó a que se recostaran por grupos sobre la tierra verde, sobre la hierba verde. Y los discípulos los ordenaron de 100 en 100 y de 50 en 50. Mira el trabajo de un discípulo. Orden. El Señor manda al discípulo, ok, como tú quieras, Señor. Y se recostaron de 50 en 50 y de 100 en 100. 50 es un número profético, quiere decir penta en el griego, y tiene que ver con el Espíritu Santo. Amén. Pentecostés. Amén. Y 100 quiere decir prueba de que se va a dejar de ver lo imposible para poder ver las cosas posibles. Así que en este momento la señal es que tiene que venir el Espíritu Santo sobre toda esa multitud que se dejó guiar para que empiece a ver las cosas maravillosas de Dios. Amén. Tiene que venir ese Pentecostés para que dejen de ser tan cebada y se comporten ya más bien como trigo. Dice, es decir que esta gente que obedece está preparada para recibir al Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Cuántos están esperando o cuántos ya son trigo?
Ay, bendito Dios. Esperaba un coro al 100. Dice, cuando esto se entiende, el Señor bendice al Todopoderoso y reparte a los discípulos los panes y los peces, demostrando así la abundancia que tiene para las dos casas de Israel. Tanto fue así que sobraron 12 cestas. 12 cestas de lo que sobró. La cesta es un arca para las 12 casas. Amén. Es la provisión para todos aquellos que han de venir. Vendrán del norte, vendrán del sur, del oriente y del occidente. Vendrán a presentarse delante de Dios y aquí hay provisión para ellos. Amén. Eso quiere decir las 12 cestas. Pero para muchas personas este camino está cerrado. Los querubines no lo dejan pasar porque son desobedientes. Amén. Ya sabemos cuál es el lugar que Dios tiene preparado, pero Dios puso guardias ahí, querubines. Muchas personas no descansan en Jesús. Muchos hijos del reino no descansan en Jesús. Están más preocupados por sus obras y no descansan en el Señor. Dice, porque siguen, comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Por esa razón fueron sacados del Edén, o fuimos sacados, perdón. Y seguimos comiendo del conocimiento del bien y del mal. ¿Cómo tenemos que conducir nuestra iglesia? Con el conocimiento del bien y del mal, políticamente, diplomáticamente, de que todos tengamos voz y voto. ¿Seguimos comiendo del bien y del mal? No es que ahora las normas son así y nos tenemos que conducir. No, nosotros nos conducimos por obediencia a la palabra de Dios. Para eso instauró el Señor profetas, evangelistas, maestros, pastores, para que nosotros en conjunto ministremos la iglesia y la edifiquemos. Para que nuestra voz no sea autoritaria, sino que sea en concordancia con el Espíritu. Para eso están los ancianos. Amén. Dice, no hayan reposo, el reposo que Dios tiene preparados para ellos. Y aquí sí voy a leer, Hebreos capítulo 3, verso 7 en adelante, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba y vieron mis obras por 40 años. Por lo cual me disgusté contra aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Amén. Y tristemente personas dentro de la iglesia y no tienen reposo. Tened cuidado, hermanos, no sea que entre alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. En cuanto se dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Amén. ¿Cuál fue el día de la provocación? Dice que Jesús es nuestro reposo. Hace unos 3 años atrás, también lo enseñé por varios meses. ¿Se acuerdan de las jornadas? ¿Se acuerdan del libro de las jornadas? ¿Se acuerdan? Que había una jornada, la jornada número 6, que se llama Elim. Cuando salieron de Egipto, usted lo va a ver en el libro de los Números, capítulo 33. Dice que el primer día llegaron a Ramesés, el segundo día llegaron a Sucot, el tercer día llegaron a Etam, el cuarto a Pijahirot, y de ahí anduvieron 3 días por el desierto cuando llegaron a Mara. El quinto día llegaron a Mara. ¿Qué pasó en Mara? Pues que el pueblo rencilló contra Moisés, porque no tenían agua ni qué comer. Y dice que Jehová Dios se enojó tanto contra el pueblo, que si no es por la intercesión de Moisés, se quedan ahí. Esto se conoce como el día
de las aguas amargas, el día de la rencilla, el día 5, como los 5 panes de cebada, el día de la amargura, el día de la brusquedad, de la tosquedad, el día que no se está refinado para ver cuál es el plan de Dios. Hasta ahora iban comenzando el camino para llegar a la tierra prometida, y ya en el 5.º día ya estaban peleando contra Moisés y contra Dios. Después de eso, dice que la misericordia de Dios en la próxima jornada en Elim, dice que los mete Dios en un lugar de descanso, donde habían 70 palmeras y 12 fuentes de agua. Amén. Esta es la misericordia de Dios, que aún siendo desobedientes, Dios sabe en qué momento debemos nosotros descansar. Amén. Dice el Señor, yo soy tu descanso. Aunque sigan trabajando, su obra será recompensada, pero entiendan esto, Mateo capítulo 11, 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. El que llega a Jesús halla el descanso de su alma. Él es la puerta a ese lugar de descanso. Todavía no es la plenitud, porque tenemos que llegar a un descanso pleno. Pero en este lugar en el que Jesús nos va a meter hoy, si ustedes están de acuerdo conmigo, allí van a descansar. Porque sus trabajos han sido fuertes, porque vienen afligidos, vienen contristados, porque vienen angustiados, porque hay muchas cosas, porque se están comportando como cebada. Dice, por medio de la muerte de Jesús se rompió el velo para los hijos de Dios. Amén. Para los discípulos. Mateo capítulo 27, 51, 53 dice, he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. El velo donde estaban 2 querubines se partió. Hebreos capítulo 10, verso 15 dice, y también el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, este es su carne. Amén. El velo se rompió porque la carne de Jesús lo rompió así. Dice, y puesto que tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió, y considerémonos cómo estimularnos unos a otros en el amor de las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más ahora que este terrible día se acerca. Amén. Así que el camino hacia este lugar de descanso está abierto por la gracia del Señor Jesucristo. Amén. Segunda de Corintios 3, 15, 16. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre los corazones de ellos. ¿Por qué? Porque ellos se preocupan más por sus obras. Pero mire lo que dice la parte del verso 16. Pero cuando se conviertan al Señor Jesucristo, el velo se quitará. Amén. Segunda de Corintios 3, 15, 16. Ráyelo y apúntelo. Cuando se conviertan al Señor Jesucristo, el velo se quitará. Ese es el mismo Dios que metió a Adán allá en el Edén. El mismo Dios que le dijo a los discípulos, vengan ustedes a un lugar apartado para que descansen. Amén.
para que ustedes cojan un aliento, porque ciertamente van a seguir peleando. Ustedes van a salir de aquí a luchar, a pelear. Allí está el árbol de la vida. De este lugar puede usted entrar, ver la vida eterna, porque va a poder percibir la vida eterna. No se entra en la carne, porque ni carne ni sangre entra al reino de los cielos. Se entra en la fe, en el creer que usted es hijo de Dios, que sus obras no son en vanos, sean buenas o sean malas. Usted puede estar peleando contra su misma carne y contra su misma familia, pero entienda que si usted es un discípulo de Dios, esa lucha la va a transformar Dios para bien. Por medio de esa rencilla, puede que su familia venga a los pies de Cristo. Por medio de esa aflicción, puede usted ver que su familia empiece a ser salva. Lo primero que usted se va a encontrar es una barrera de oposición en su casa, pero el que hace la obra es el Señor. Amén. Y nosotros descansamos en el Señor. El reposo es Cristo. Él es la fuente de agua viva. Amén. Él es la fuente de vida eterna. Cuando ustedes llegan y se pueden gozar en el Señor y decir: he llegado hasta este momento, Señor, quisiera compartir tantas cosas que he aprendido. El Señor dice: ven, siéntate acá en este monte. Descansa. Las cosas van a seguir viniendo, porque mira esa multitud de gente que viene hacia acá. Vienen a pie. Ustedes ya están refinados, pero necesitan más. Necesitan ser perfectos, porque tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. Lucha tras lucha, momento tras momento, pero ustedes tienen un lugar para descansar. Dice Apocalipsis capítulo 22, no lo voy a leer. Dice que nosotros tenemos el privilegio, cuando estemos allá en la Nueva Jerusalén, de tomar de las hojas del árbol de la vida y sacarlas para la sanidad de las naciones. Gente va a venir a las barreras de la santa ciudad para ser sanados. Y hoy, por la gracia del Espíritu Santo, usted puede salir de este lugar de reposo, de este lugar donde hay palmeras, donde hay fuentes de agua, donde está el árbol de la vida, y llevar una palabra de sanación, una palabra de oración. Alguien oró por mí, alguien me trajo aliento. ¿Por qué? ¿De dónde lo sacó? Dios lo tenía en un reposo y salió de allí para bendecir. Amén. Cuando tú bendices, tú eres como el trigo, brillas, tu rostro brilla. Pero cuando tú te comportas como la cebada, te devuelven al molino. 40 años duró el pueblo dándole vueltas para refinarse. Y dice que no entraron porque no fueron obedientes a la palabra de Dios. Tuvieron que entrar sus hijos. Solo entró Josué y Caleb, los únicos de tanta multitud que obedecieron a Dios. Josué era de Efraín, de la tierra del norte de Israel, y Caleb de Judá. Ahí están los dos peces. ¿Se dan de cuenta? Esto es lo que usted obtiene cuando come del árbol de la vida. Proverbios 15:4. La lengua apacible es árbol de vida. Amén. Mas la perversidad es quebrantamiento de espíritu. Ese es la cebada. Proverbios 11:30. El fruto del justo es árbol de vida. Amén. Y el que gana almas es sabio. Proverbios 13:12. La esperanza que se demora es tormento de corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Proverbios 3:13 dice: bienaventurado el hombre que halla sabiduría y que obtiene inteligencia,
porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puede desear. No se puede comparar con ella. Largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Amén. Amén. Cuando usted está en el reposo del Señor, usted sale con esto. Aunque por su izquierda esté pasando tempestad y por su derecha le ponga la trampa al enemigo, usted va a salir a bendecir, a abrir una puerta para que usted pueda descansar. ¿Usted necesita descansar? Amén. ¿Cuántos vienen afligidos? ¿Cuántos vienen perseguidos? ¿Cuántos vienen angustiados? ¿Cuántos necesitan esa paz de Dios? La puerta está abierta. Amén. Dice, a este lugar que Dios te llama, dice que el que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Jehová Dios lo levantó de entre los muertos, es salvo. Amén. Amén. Porque con el corazón se cree, ¿para qué? Para justicia, más con la lengua se confiesa para salvación. Y a este lugar usted entra por la fe. Usted descansa por la fe. Usted no la va a sentir, no la va a percibir, pero cuando usted decida creer, su alma va a descansar. Mientras que su alma no llegue a Cristo, no llegue al Señor Jesucristo, va a seguir angustiado, va a seguir caminando, buscando de iglesia en iglesia a ver cuál le va a parecer mejor. El problema no es la iglesia, el problema es usted, que no se quiere dejar refinar. Dice, en un futuro físico será un lugar de plenitud, pero por la gracia de Jehová Dios, hoy podemos descansar. Para nosotros los querubines no tienen una espada. Para nosotros los querubines tienen sus alas desplegadas. En todo momento dándote la bienvenida. Bienvenidos justos del Señor. Descansen. Tómense un aliento, un regocijo. Dejen sus obras allá afuera. Porque cuando ustedes salgan van a seguir batallando. Esto da tanta luz a los discípulos que les abre una visión. No sé si usted ya entró a ese lugar. No sé si su corazón empezó a sentirse mejor. Porque ciertamente a la cebada dice que querían, versículo 15 de Juan 6, dice que querían coger al Señor para ponerlo como rey de una vez. Y todavía no era tiempo. Por eso Jesús dice que sale y se va otra vez solo a un monte. Porque les está mostrando el camino. Vayan, descansen en el Espíritu. Yo estoy presente. Miren esta maravilla, estas fuentes de agua. Salgan, disfruten el frío. Disfruten el día que Dios les dio. Este fue el día que hizo el Señor para que ustedes entendieran que están en las manos de Dios. Amén. ¿Ustedes vieron esto? Esta fotografía. Qué hermosa fotografía. Dice, en tus manos descansa mi alma. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a reflexionar. Vamos a pedirle al Señor que sea Él quien nos permita entrar y usted pueda sentir el abrazo de sus alas. Amén. Que permitamos nosotros también que si somos muy cebada, seamos refinados. Es para su bien. Es el propósito de Dios que Dios tiene para usted. Si usted piensa que esta no es una iglesia en la cual se puede acomodar, entienda que en todas las iglesias pasa lo mismo. Tú solo vas a ministrar, solo te vas a gozar cuando de tu boca salgan palabras que salen desde el mismo árbol de la vida. Amén. ¿Dónde están?
vuelva a tomar de los hombros a su hermano, el que está al lado. Invítelo a que descanse en el Señor. Usted tiene la puerta abierta, usted tiene la llave en ese momento. Y llévelo a que descanse en el Señor. Amén. Bendito y santo Padre eterno, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, mi Dios. Hubiéramos querido compartir muchísimas cosas, pero entendemos, Señor, que queremos descansar en ti. Queremos, mi Dios, que nuestra alma siga reposando, Señor. Que nos podamos gozar, Señor, no solamente de nuestras obras, sino en el poder, Señor, hacer parte de tu reino y hacer parte, Señor, de tu bendita misericordia. Porque sin ti, Dios, nada hubiéramos podido ser. Fuiste tú quien nos llamaste, Señor. Fuiste tú quien nos amaste. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, para nuestras familias. con Que tu podamos, Señor, estar en unidad, Señor, poder. de nosotros, con nuestros seres queridos. Purifícame y lávame, renuévame, Amamos más a nuestros hermanos, a restaurame, nuestras allegadas, cuando exponemos tu palabra, te quiero cuando nos acariciamos. conocer. Ayúdanos a Ven entender Espíritu, si es necesidad, Señor, Espíritu, ven las fuerzas suficientes y lléname, Señor, y a los hermanos que han con pasado tu por tantas preciosa unción. pérdidas, Señor, por angustia. Ven Espíritu, Pido que tu Espíritu Santo, tu paz, Espíritu, ven nos llene, Señor. y lléname, Señor, Aquellos que con tu preciosa unción. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame y restaurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restaurame, Señor. Te quiero conocer. Cada día es una misericordia. Las mujeres canten, ven Un Espíritu. nuevo día para aprender, un nuevo día para amar, un nuevo día, Señor, para compartir tu palabra. Gracias, Dios mío. Te damos, te bendecimos, mi Dios, en el nombre santo